Cuando era niña, vivíamos en una preciosa casa de 2 pisos. Era grande y espaciosa y mis padres la habían comprado a buen precio dentro de la isla. Era una isla pequeña, apenas albergaba una ciudad, pero aparentemente el gobierno quería que volviera a ser habitada y que fuera alguna clase de sitio de interés turístico local a pesar de que no habían vivido personas en toda la extensión de manera oficial en casi un siglo. Aún así, quienes tuvieran que hacerlo se pusieron a trabajar, y en menos de 3 años la isla ya era un buen lugar para vivir de nuevo. Con un hospital, una escuela, un centro comercial, pequeños negocios y un buen puerto donde se podía conseguir pescado barato, la isla resultó un sueño para quienes, como mis padres, comenzaban a formar una familia. La casa sería estupenda para criar a sus pequeñas hijas, y en realidad lo fue. No tengo nada de qué quejarme durante mi infancia y adolescencia en la pequeña isla. Todo fue el paraíso silvestre que el folleto prometía y jamás pasó algo malo. Mis padres eran buenos con nosotras y el crimen se reducía a adolescentes queriendo vivir la buena vida robando en tiendas y siendo el cuerpo principal para el consumo de drogas. Y sin embargo, aún recuerdo vívidamente cómo es que cosas curiosas me pasaron dentro de esa casa. De acuerdo, a todos se nos han perdido nuestros juguetes favoritos de la nada, o dejas algo en un buró y luego aparece debajo del ropero. Pero no creo que a nadie más le sucediera lo que a mí, ni siquiera a mi hermana. Siempre, durante toda mi vida, me he tenido que levantar al baño en la madrugada. No hay excepción, podré no haber tomado líquido algunas horas antes de irme a dormir, y ahí estaré, a las 3, 4 o 5 de la mañana respondiendo al llamado de la naturaleza. Cuando éramos niñas, no escuchábamos demasiados cuentos de terror o nos era permitido ver películas de horror, así que el cruzar por el pasillo, pasar por las escaleras y llegar hasta el final donde se encontraba el baño de arriba nunca me causó temor alguno. Ni siquiera cuando comencé a verlo. Ahora, soy terriblemente mala hasta con la fecha de mi propia boda, por lo que no puedo dar fecha ni hora exacta, pero fue una de tantas noches, en un verano donde yo tenía 8 o 9 años. Como siempre, la ocurrente de mi vejiga me despertó y comencé a hacer el tedioso recorrido, recriminándome a mí misma por no poder contenerme hasta la mañana siguiente sin tener que interrumpir mi sueño. Odio que interrumpan mi descanso, y me odio a mí misma por hacerlo cada noche. La casa se encontraba en penumbras, fuera de ella el viento debía de soplar lánguidamente como era su costumbre. Tenía mi perezosa vista fija hasta el final del pasillo, lista para hacer lo que tuviera que hacer y regresar a mi invitante cama, cuando de repente noté algo en mi periferia. Me paré en seco y me di cuenta que estaba justo a la altura de las escaleras. Abajo, en el primer piso, a unos cuantos pasos del primer escalón, se encontraba un niño. Las sombras lo cubrían totalmente, por lo que solo podía adivinar su silueta. No debía de ser más alto que yo, y parecía vestir algo muy holgado, algo que ondeaba a pesar de que dentro de la casa no existían corrientes ni su figura se movía. No grité la primera vez, ni las demás, sí, hubieron más. Tan solo me lo quedé viendo, totalmente desconcertada. Era como si hicieras una operación matemática simple en la calculadora, 2 más 2, y te saliera 3. Era un obvio error, algo que no debía de estar allí o suceder de esa forma, pero tampoco era el fin del mundo. ¿Cómo es que había entrado este niño a mi casa? ¿Debería llamar a mis padres? Pero no, en contra de todo buen juicio, ahora lo sé, me quedé allí, parada y observándole. ¿Quieres jugar con nosotros?, hizo la pregunta, la voz infantil. La de un niño. Disculpa. Respondí totalmente desconcentrada. Vamos, ven y juega con nosotros. El chico alzó su brazo, invitante desde el primer piso. Nos divertiremos mucho, mucho, mucho. Te lo prometo. Fue entonces cuando noté algo que se encontraba mal. Muy mal. Su cabeza no era de un niño, o por lo menos no la de un niño normal. Picos sobresalían de los lados, y su textura la hacía ver, entre las sombras, realmente hinchada. El niño parecía tener la cara un buro.
Era imposible, por supuesto, a menos que tuviera máscara, pero ahí se encontraba, un niño en el primer piso de mi casa, pidiéndome jugar y que ignorara el hecho de su rara cabeza. Lo siento, no puedo hoy. Quizá mañana, fue todo lo que le respondí. Y entonces fui al baño, y de regreso chequé hacia las escaleras, quizá tenía la esperanza de que se hubiera ido, de que ya no molestara, pero no, ahí se encontraba. Y ahí se encontró durante muchas otras noches. Sé que debía habérselo dicho a alguien, sé que no era natural y por lo tanto podría representar peligro. Pero creo que al final, aun con mi juicio de niña, tan solo pensaba que eran trucos de mi mente. Trucos inofensivos, por supuesto, no era como si me estuviera volviendo loca. Aún tenía un par de amigos que fantaseaban con sus amigos imaginarios, por lo que deduje, por más absurdo que en realidad sonara para mí, ese debía de ser el caso. Mi cerebro me jugaba bromas cuando lo único que quería hacer por las noches era salir y aliviarme. Cada noche, ahí se encontraba. No hacía nada para llamar mi atención, no se movía de su lugar. Él tan solo reaccionaba cuando yo le prestaba atención, y quizá por eso me sentía segura al respecto. Si el chico Bulo de repente hubiera echado la carrera por las escaleras para cacharme, ahí sí que hubiera puesto el grito en el cielo. Y de vez en cuando, teníamos una pequeña conversación. ¿Quiénes son los demás que me invitan a jugar?, pregunté algo fastidiada. El chico siempre hablaba en plural, pero solo lo veía a él. ¿Dónde están que no los veo? Ven a jugar con nosotros. Están aquí, afirmó el niño. Miró a todos los rincones oscuros de la casa. Se esconden, están listos para jugar. Y de vez en cuando también escuchaba risas. Risas quedas, de esas que haces cuando la emoción es demasiado grande, pero estás jugando a las escondidas y no quieres que te atrapen primero. Jamás bajé las escaleras. Nunca. Algo me decía, del mismo modo en que la escuela evitaba a los matones, que la distancia que esos escalones proporcionaban era la única línea de seguridad que tenía. Tan solo por si las moscas, puesto que nunca me hizo daño y a la fecha nadie en mi familia pareció haber sido afectado tampoco. De la misma forma que apareció, se fue. Igualmente, no podría dar fe de cuando eso sucedió. Supongo que fue cuando comencé a dejar la infancia detrás mío y tuve cosas más importantes de que preocuparme, más responsabilidades. Ahogué todos esos recuerdos y no fue, sino hasta muy avanzada en mi vida adulta, junto a mi esposo y a mis hijos, que recordé todo lo que había acontecido alguna vez. Me mudé de la casa cuando fui a la universidad, y como tuve suerte en mi campo laboral, jamás regresé a casa de mis padres, más que para vacaciones. Actualmente, ellos ya no tienen la casa, la vendieron y ahora viven en un condominio en un estado tropical, perfecto para envejecer. Pero yo quería respuestas y el internet era el único lugar que me las podía dar. Teniendo conciencia de lo mal que se escuchaba la situación y de los peligros de la vida, no quería volver a estar en esa casa, mucho menos sola ya a mitad de la noche. La búsqueda dio resultados, o algo así. Resulta que nuestra hermosa y amplia casa había sido un orfelinato. Un lugar para niños pobres y huérfanos de guerra. El sistema no era el mejor en ese entonces, no habían registros digitales, ni nubes virtuales en donde guardar todo como respaldo. Si un niño moría dentro de ese lugar, nadie en las afueras se enteraba. Y si un niño desaparecía, sencillamente se presumía que había sido un escape. Estamos hablando de la época en donde un chico de 14 años era considerado hombre y si tenía suficiente seso y fuerza, tendría una familia y su propio lugar a los 20. Cuando abandonaron la isla, nunca se supo nada de los registros o de los nombres de los niños que habitaron allí. Poco se rescató antes de que ya no hubiera nadie más en ese territorio, y luego, se repobló y se construyó sobre los escombros. A empezar de nuevo. La estructura del orfelinato había quedado en buen estado, junto con otros edificios, por lo que no necesitó mucha reparación antes de ser vendida a mis padres. Y ahora, y no sé si fiarme de este dato, encontrado en una página igual de abandonada como lo estuvo la isla alguna vez, pero dice y lee que aproximadamente 130 chicos habían escapado del orfelinato en medio de la noche durante los años de su existencia.
Nunca habían sido vistos de nuevo.